Buenas tardes. Tenemos unos breves minutos de atraso, así que vamos a empezar. No me apague aún las luces, señorita, por favor. Antes que nada, les quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, al Comité Ejecutivo del Congreso y en particular a su presidenta, la doctora María Rosa de Fagó. Vamos a hablar sobre patología intestinal funcional. Toda la gente que está en la mesa son conocidas de ustedes. Nos va a ilustrar el doctor José María Remes-Trochet, también conocido de ustedes, que es gastroenterólogo con especialidad en motilidad y laboratorio de fisiología digestiva de la Universidad Veracruzana de nuestro país hermano México, también conocido de ustedes, al cual le damos una vez más la bienvenida. Doctor, lo escuchamos. Gracias. Nuevamente, primero que nada, quiero agradecer la invitación a la presidenta, a la doctora de Fagó por tan amable invitación y sobre todo por la hospitalidad en estos días. Creo que trataré de enfocarme, de acuerdo al programa, a hablar un poco sobre lo que es estreñimiento o constipación funcional, tratando de evitar hablar algunos aspectos que se tocarán en la charla siguiente, que es disfunción del piso pélvico del tracto de salida. Probablemente ustedes saben que este es un síntoma, esto no es una enfermedad, que es altamente prevalente a nivel mundial, y esta alta prevalencia afecta principalmente a mujeres entre la tercera, cuarta y quinta década de la vida, y esta imagen nada más ilustra cómo en diferentes países esta proporción de 3:1 es significativamente relevante. Los mecanismos fisiopatológicos en relación a esto son muchos, hay varias hipótesis, donde probablemente hablaremos de alguna de ellas más adelante. ¿Qué tan prevalente es el estreñimiento en nuestro país, en México? Muy probablemente los estudios epidemiológicos en Latinoamérica siempre son escasos, pero les muestro lo que nosotros trabajamos a forma de consenso de 3 estudios mexicanos en más de 2,000 pacientes. Se estima que en México el 14% de la población tiene estreñimiento funcional. Esto a veces complica porque tenemos que recordar que el estreñimiento no es una enfermedad, es un síntoma. Es una de las causas más comunes de atención médica. Podemos discutir si es mejor decir constipación o estreñimiento. Para nosotros es más fácil decir estreñimiento, pero en otros países el término de constipación es un sinónimo. Y probablemente el gran problema con este síntoma y el reto muchas veces en cuanto al diagnóstico es lo subjetivo de la definición. Creo que durante mucho tiempo se ha trabajado que los síntomas asociados a estreñimiento o lo que los pacientes pueden entender por estreñimiento son múltiples, y aquí hay una gran diversidad entre lo que entiende el paciente como estreñimiento y lo que entiende el médico como estreñimiento. Para nosotros, y estos son varios estudios, seguimos prestándole demasiada atención a la baja frecuencia de las evacuaciones, cuando en la realidad al paciente lo que le importa es, no importa la frecuencia, sino que esa evacuación sea satisfactoria y tenga la sensación de haber tenido una descarga. ¿Por qué es importante? Porque probablemente el diagnóstico pueda depender de esto, e incluso la intervención terapéutica va a depender mucho de lo que el paciente entiende con estreñimiento. Entonces, si para nosotros es esto, la baja frecuencia, ¿y qué es baja frecuencia? 2, 3 veces por semana o estar 40, 50 minutos en la taza del baño. Para el paciente es esto, el pujo, la inflamación, la distensión. Lo reitero porque muchos de los criterios diagnósticos que empleamos, los criterios de Roma 3, se basan en la definición de estreñimiento, pero la variabilidad es bien importante. Los médicos hablamos un lenguaje diferente a los pacientes, ¿sí? El paciente ve una cosa completamente diferente a lo que ve el médico. Y es importante, hay muchos estudios, probablemente el más importante es el de Parel, del grupo canadiense, donde evaluando a pacientes, la mejor definición de estreñimiento para el paciente es el esfuerzo y la evacuación dura. No importa que vaya todos los días, pero si el paciente tiene pujo, ese es un paciente estreñido. Y para los médicos durante mucho tiempo fue la menor frecuencia. ¿Cuál es la implicación de esto? Las nuevas moléculas, las intervenciones terapéuticas durante mucho tiempo iban evaluadas a esto, que mejore la frecuencia. No importaba qué sentía el paciente. El día de hoy, parte de lo que se ha trabajado en el grupo de Roma es tener una definición que integre la mejoría subjetiva
con la mejoría objetiva, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en los estudios con prucaloprida y linaclotide, ese es el mejor constructo. No importa tanto la frecuencia, sino que además de eso haya una mejoría en los síntomas, y este síntoma predominantemente es esfuerzo. En México hicimos un estudio en población abierta, más de 1,050 sujetos encuestados en diferentes regiones del país, y la coincidencia fue muy similar a lo reportado en otros países. Lo que más le importa al paciente es evacuar sin esfuerzo y que esas evacuaciones sean flojas y que produzcan la satisfacción, no tanto la frecuencia. Y si uno se basa en esto, pues pareciera que mucha de la población pudiera ser estreñida cuando no lo es. Es más, cuando uno aplica estrictamente los criterios de Roma en población abierta, lo que nosotros encontramos es que 60% de los pacientes que dicen ser estreñidos no se pueden clasificar por Roma. Estamos hablando idiomas diferentes. Creo que esta es una de las cosas que se insisten mucho cuando se habla de no una enfermedad, sino de un grupo de síntomas. Y más aún, nosotros como gastroenterólogos en los trastornos funcionales seguimos a Roma y nos apegamos a Roma. Y vean este estudio, es un estudio presentado en DDW hace un par de años, que evalúa en diferentes países, tanto a gastroenterólogos como médicos generales, qué tanto utilizan Roma para clasificar a los pacientes con estreñimiento. Los gastroenterólogos el 30% y el médico general el 9%. Entonces, ¿cuál es la definición de estreñimiento funcional? Es una definición, al igual que la enfermedad por reflujo, ¿quién define a la enfermedad? El paciente, no el médico. Yo creo que esto es uno de los conceptos más importantes y ese debe ser el objetivo terapéutico. Evidentemente, hablar de la fisiopatología de un problema donde no es un síntoma, sino son varios, la baja frecuencia, la sensación de esfuerzo, el dolor al evacuar, la realización de maniobras digitales, implica que esto es un acto muy complejo. El mecanismo de la defecación parte de esta unidad anatómica y funcional que es el ano recto, y es tan complejo que ustedes pueden ver en esta imagen todas las estructuras que están ahí involucradas, músculos, nervios, paquetes hemorroidales, una inervación muy complicada, ¿no? Simpática, parasimpática, reflejos locales. Las características del continente y las características del contenido, y algunos puntos que a veces se nos olvida, como por ejemplo la sensibilidad rectal, que también este individuo pudo establecer ese mecanismo de defecación cuando era un infante. La defecación es un acto natural, pero el control voluntario es un acto aprendido, como el manejar, y el que aprende a manejar mal, va a manejar mal toda la vida. El niño que el día de hoy tiene una falla en este mecanismo de continencia, lo va a establecer, si no se corrige de forma adecuada, durante toda la vida. Y ahí tenemos esas historias del niño estreñido, que ahora es una mujer de 40 años y que evacúa una vez a la semana. Esto es importante y tratando de explicar las causas del estreñimiento funcional, los mecanismos más importantes. Una parte fundamental es la peristalsis, es el movimiento que tiene que hacer de forma sincrónica el colon para mover toda esta materia fecal junto con sus propiedades de absorción, y recordar que la función del colon, además de tener su absorción, mezcla, fermentaciones, el transporte y la evacuación de los residuos, y estos se realizan con patrones muy característicos de contracciones colónicas, que son algunas contracciones largas, otras segmentarias, otras propagadas, pero lo que inicia la defecación o el movimiento en masa son estas contracciones de gran amplitud que aparecen a forma de clústeres. Y esto sí se ha podido demostrar que sujetos que tienen de este estreñimiento funcional o de tránsito colónico lento, hay menores números de movimientos masivos en el colon cuando se compara con controles, y esto pareciera que es el mecanismo más importante del estreñimiento de tránsito lento. Hay algunas otras condiciones, y esto va a depender también mucho de la edad de los sujetos, como por ejemplo el estreñimiento crónico en los ancianos, se explica por factores asociados a degeneración del plexo mientérico, una disfunción mientérica. Esto se considera incluso un tipo de enteropatía neurodegenerativa. Hay un incremento de depósito en la colágena del colon, reducción y pérdida de la coordinación de las contracciones segmentarias, y un incremento de unión de endorfinas o receptores intestinales. Es mucho más complejo, pero parecería que ahí está la causa de la mayor frecuencia de estreñimiento en los ancianos, y se postulan que incluso algunos factores hormonales pudieran explicar por qué es más frecuente el estreñimiento en las mujeres. Hay descritos receptores estrogénicos en muchos de estos unidades estructurales que forman la compleja red neuromuscular. La otra parte de la fisiopatología, y esto es más bien enfocado hacia el tracto de salida, es recordar
que en el mecanismo de continencia hay una situación anatómica que debe de corregirse, casi siempre dado de forma voluntaria, si la asociación situal no los permite, coordinando el aumento de la presión intraabdominal con la relajación del esfínter, y eso normalmente es algo que aprendimos. Vean cómo yo le llamo a la defecación es un arte, ¿no? Porque un arte es algo que se aprende y si se aprende bien uno lo puede realizar de forma rutinaria como debe de ser. Esta es una transcripción del Netter de hace más de 70 años, donde describe todos los mecanismos implicados, la posición, la postura, lo que es el acto de la defecación, y obviamente el día de hoy realmente vamos al baño a cualquier otra cosa menos a defecar, ¿no? Y esto lo ponía Netter hace 50 años. Estas posturas incorrectas, leer el periódico, esperar que milagrosamente salga la materia fecal cuando sabemos que es un acto que nosotros tenemos que iniciar, no lo hacemos. Y parece una broma, pero realmente hay muchas cosas como esto que les voy a mostrar, que es el live poop, que esto ahora lo venden para que la gente entre al baño a leer y si por casualidad defeca, bien, si no, listo. Ahí resuelve la mitad de su día este empresario. Pero son de las situaciones donde si no se corrigen y detectan a tiempo, digo, esto es un chiste, pero ahí está muy probablemente esas diferencias y uno de los mecanismos donde nosotros podemos intervenir. Desde el punto de vista de etiología, el estreñimiento, y esto probablemente sea la causa más común en el paciente geronte, como lo acaban de ver, hay una gran cantidad de situaciones secundarias que causan estreñimiento, no un estreñimiento primario. Enfermedades neurodegenerativas como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, el uso de una gran cantidad de medicamentos que pacientes después de los 50, 60 años seguramente van a tomar, los calcioantagonistas principalmente, junto con algunos medicamentos que son una rutina de un paciente geriátrico, como algunos antidepresivos, algunos analgésicos o incluso algunos diuréticos. Importante hacer esta evaluación de si hay algún fármaco que pudiera estar involucrado en esto. Si descartamos una causa secundaria, que eso sería el primer paso, entonces tenemos estos tres grandes grupos que con alguna frecuencia se sobreponen, que son el estreñimiento funcional de tránsito lento, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento o con constipación y la defecación disinérgica. Y si hay formas clínicas de tratar de separarlas. Probablemente estos pacientes que llegan con nosotros, que son pacientes con un estreñimiento realmente severo, es increíble la cantidad de veces que estos pacientes no han sido estudiados de forma apropiada. Recordarles nada más que de acuerdo a Roma III, lo que define al intestino irritable es el dolor y la distensión. Si esto se acompaña con una menor frecuencia en la evacuación, el sujeto tiene intestino irritable con estreñimiento. Pero el síntoma pivote es el dolor, no es tanto la frecuencia. Y obviamente la ausencia del dolor, la presencia de la pura baja evacuación poco frecuente, eso es lo que parte del criterio de estreñimiento funcional. Entonces, estreñimiento funcional debe de incluir al menos dos de las siguientes: la baja frecuencia, la evacuación dura, la sensación de evacuación incompleta, la sensación de obstrucción y la presencia de algunas maniobras digitales como el utilizar supositorios, laxantes locales, etcétera, etcétera, que esto no cumpla criterios para intestino irritable. Y aquí tenemos dos grandes grupos, propiamente el estreñimiento funcional idiopático, la constipación de tránsito lento, y el paciente que tiene defecación disinérgica, que será el tema que me precede, donde evidentemente para llegar a esto tenemos que hacer pruebas diagnósticas. Pero es importante hacer la distinción desde ahora. Si esto es meramente el colon o esto es el ano recto que está disfuncionando o es una sobreposición, para poder tratar al estreñimiento fisiopatológicamente. Obviamente hacer muchas pruebas es muy complicado para un paciente con estreñimiento crónico, y aquí si lo compara uno con la enfermedad por reflujo es increíble la cantidad de estudios endoscópicos que se hacen que no sirven para nada, ¿no? Y como algunas pruebas como los marcadores radiopacos y la manometría, que son indispensables para tratar de ver el mecanismo fisiopatológico, de pronto parecieran cosas del otro mundo o que nunca antes se había pensado, cuando realmente el paciente que llega con menos de una semana, evacuaciones menos de una semana, lo viene gritando, algo está pasando y no ha sido evaluado de forma apropiada. Obviamente, de todas estas pruebas, ¿cuál es la mejor? Aunque no es lo que quiero tratar ahorita de la disinergia, sí, recalcar mucho que de todas estas pruebas, y esto es un metaanálisis presentado el año pasado en DDW, para ver cuál es la prevalencia de alteraciones
el patrón de disinergia para de disfunción del piso pélvico es el estándar de oro. Todas estas pruebas como resonancias, defecografías, son buenas, pero son operador dependientes. Pero vean en la parte de abajo una prueba que es muy sencilla, que es el tacto rectal. Es una prueba que por lo menos se nos olvida a los gastroenterólogos generales, al médico general, que tiene que ser la primera prueba diagnóstica. Es importantísimo, esto es una prueba que no cuesta, cualquiera puede hacer un tacto rectal, créanmelo, cualquiera tiene un dedo, algunos lo utilizan para una u otras cosas, pero es una prueba altamente sensible y específica, si uno lo entrena bien, para detectar o descartar disinergia, aunque no tenga manometría no rectal, independientemente de que me permite evaluar otras cosas como rectoceles, prolapsos, etcétera, etcétera. La exploración rectal es fundamental. Y esto es una de las publicaciones que el año pasado salió en la revista Roja, que me parece de las más importantes. Es un estudio bien sencillo que evaluó en todos los Estados Unidos, en los centros donde se enseña motilidad. Se les preguntaba a los residentes y a los gastroenterólogos por qué no hacían los tactos rectales, ¿no? Y es impresionante que como especialistas no hacemos, se nos olvida hacer un tacto rectal y ponemos muchas excusas. Vean, les marco en rojo el porcentaje de las que más llaman la atención. No se hacen tactos rectales porque le da pena al médico. Digo, yo entiendo que le dé pena al paciente, pero al médico. Y hay una cantidad de excusas increíbles como, no, es que el paciente no quiere. Realmente no es el paciente, es el médico. El médico no se siente competente. Yo voy a hacer cursos de entrenamiento en tacto rectal, a ver si me hago millonario algún día de estos. La utilidad es limitada, esta es pavorosa, es mejor hacer una colonoscopía. O sea, esto no lo puedo escuchar yo de un residente de medicina interna y de gastroenterología para evaluar, digo, un estreñimiento funcional que la mujer tiene que ponerse supositorios y pujar y presionar. Y hay otras cosas como, por ejemplo, es invasivo. ¿Cómo va a ser? Bueno, digo, no puede ser más invasivo que una colonoscopía, por Dios. Entonces, esto es importante porque lo tenemos que recalcar todos los días. Esta es la primer prueba diagnóstica para tratar de discernir si esto es tránsito colónico lento o esto es disinergia del piso pélvico. Este es un mensaje que a donde vamos lo hacemos. ¿Cuándo hacemos pruebas diagnósticas? Bueno, hacemos pruebas diagnósticas en los estreñimientos refractarios cuando no hay causas secundarias, pacientes mayores de 50 años con inicio reciente, como saben ustedes, los datos de alarma, y esto es más para pesquisa de cáncer de colon, y en pacientes con riesgo o con signos de alarma, o en todos los pacientes con síndromes de obstrucción a la defecación, ese paciente se tiene que estudiar, ya sea con una manometría, una defecografía, de acuerdo a la disponibilidad. Esta es una tabla que revisa un poco los niveles de evidencia y los grados de recomendación de todas estas pruebas, donde las pruebas como la manometría, la expulsión con balón y el tránsito con marcadores son las que tienen mejor evaluadas. Los americanos le dan calificaciones muy altas a estas cosas que solamente tienen ellos, como la píldora inteligente y gammagrafías. Pero bueno, nosotros seguimos recomendando la realización del tránsito con marcadores radiopacos, pueden seguir varios protocolos. Nosotros recomendamos el protocolo de Metcalf, que son 3 capsulitas, y al día 4 y al día 7 tratar de ver dónde se quedaron estos marcadores y vean cómo en este caso 7 días después la gran cantidad de marcadores sugiere que hay un problema en el piso pélvico y ese paciente tiene que ir a manometría anorrectal. Esta es la píldora inteligente que ahora se utiliza en los Estados Unidos para el vaciamiento gástrico y el tránsito colónico. Es una píldora muy parecida a la cápsula endoscópica que una vez que se deglute permite, de acuerdo a los cambios en el pH, localizar en qué parte del colon está. Y vean, por ejemplo, esta es la entrada al estómago, este es un pH menor a 4 y en el momento que sale del estómago llega al ileón, el pH aumenta y nuevamente disminuye y esto es el colon y podemos medir cuánto tiempo tarda. Es una prueba muy linda pero extremadamente costosa y creo que su utilidad habrá que ver más adelante. Pero bueno, esta es una forma objetiva que se tiene. No voy a hablar de manometría anorrectal, lo voy a dejar para la siguiente ponente, pero este es el estándar de oro para el diagnóstico de disinergia del piso pélvico. ¿Qué hay para el tratamiento? No existen los productos milagro, ¿no? No hay un solo tratamiento para el estreñimiento. No es absurdo como este cartel el decir este fármaco va a curar el estreñimiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multifactorial. El estilo de vida funciona, la dieta, la fibra, el agua,
poco, pero son parte de la recomendación. Lo más importante es identificar el mecanismo o los mecanismos implicados para entonces tener una conducta terapéutica. Y esto es lo que se recomienda. Nosotros seguimos unas recomendaciones mexicanas que son muy similares a estas, donde la evidencia demuestra que para mejorar el tránsito del colon, los laxantes tipo osmótico tienen la mejor evidencia, preferentemente polietilenglicol o lactulosa. El problema a veces son las dosis altas o qué hacer con estos pacientes cuando fallan. El uso de laxantes como las antraquinonas y los irritantes de la mucosa colónica, la evidencia no es buena, se recomienda en las crisis agudas, al igual que la leche de magnesia. La terapia de biorretroalimentación es lo mejor que hay para la disfunción del piso pélvico. Y aquí no entran un par de moléculas brevemente, antes de terminar, que han mostrado que son bastante útiles y la evidencia es muy sólida. Una de ellas es prucaloprida. Este es un enterocinético altamente selectivo, donde, como ustedes saben, este medicamento en la dosis habitual, seguro para el paciente geronte, puede producir evacuaciones en muy corto tiempo. Los estudios han demostrado, bueno, un poco del mecanismo de acción es la estimulación a través de 5-HT4-acetilcolina, donde mejora la neuroconexión, la actividad, los reflejos de peristalsis y acelera el tránsito colónico, y por lo menos en los estudios multicéntricos en diferentes países demuestra que esta es una droga que es bastante útil, con un mecanismo bastante seguro. Y el otro fármaco que está por llegar en un par de años seguramente a Latinoamérica es la linaclotida, que este es un fármaco, es un agonista de la guanilato ciclasa con un mecanismo de acción dual que mejora el nivel intracelular, secreta líquidos y fluidos, pero también tiene una inhibición sobre el dolor. Y la evidencia demuestra que este es un fármaco que es útil tanto para intestino irritable con estreñimiento, como lo pueden ver aquí, este es placebo y estas son las dosis del fármaco, cómo mejora el número de evacuaciones después del tratamiento y cómo la intensidad del dolor disminuye. Y también existe ya evidencia para constipación crónica, donde este estudio que me parece muy bien hecho, es un cruzado, pacientes que reciben linaclotida contra placebo, después de la administración las evacuaciones aumentan de forma significativa y 12 semanas después, al hacer el cruzamiento, se ve que la respuesta incluso se pudiera mantener. Creo que con esto, este es un pequeño algoritmo diagnóstico, estoy a tiempo todavía de demostrar que la importancia del diagnóstico fisiopatológico es tratar de evaluar cuáles son las posibles opciones terapéuticas para cada uno de estos casos. Muchas gracias por la atención.